Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión. Es una ocasión maravillosa esta en la cual podemos hablar, platicar las cosas de Dios, que son las cosas más importantes para el ser humano. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leemos en el libro del Génesis, en el capítulo 9, verso 11 en adelante, hasta el verso 17, y dice así la Escritura. Esto fue en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio y arrasó con aquella generación, pero el que conoció en aquel tiempo la palabra de Dios, el misterio, el secreto divino, no pereció con los incrédulos al programa de Dios. Y entró al arca Noé, vino el diluvio y Noé no pereció. Cuando le tocó salir del arca, dice la Escritura, le dijo Dios, del verso 11 al 17 del libro del Génesis: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. No hay que temerle a un diluvio de agua en este siglo XX, porque ya vino en el tiempo de Noé. El que viene para esta generación es de fuego. Pues así dice la Escritura. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. ¿Quién lo verá? Dios dice: y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pacto. Aquí Dios nos habla de un pacto que Él estableció con la raza humana y con todos los animales del campo luego del diluvio. Pues Dios dijo que no destruiría de nuevo la tierra con un diluvio, porque ya eso fue para aquella generación del tiempo de Noé. Y Él estableció sobre las nubes en tiempo de lluvia, cuando vienen las nubes cargadas de agua, estableció ahí sobre las nubes el arco iris. El arco iris es
la señal del pacto divino, la señal de que no habrá otro diluvio de agua sobre la tierra. Ahora, Dios dice: pondré mi arco sobre las nubes. Ahora, viendo que este arco es un pacto de Dios con el hombre, nos habla de un pacto entre Dios y el hombre, y Él dice que es su arco. Tenemos entonces que entender que a través de toda la Biblia, cuando podemos ver en la Biblia un arco iris, nos está hablando de un pacto de Dios con el hombre. Ahora, tenemos también que comprender que hay diferentes edades y dispensaciones, y para cada edad o dispensación hay un pacto divino que entra en función con el ser humano. Tenemos que comprender estas cosas para así poder llegar hasta nuestro tiempo y ver el arco del pacto divino para con el ser humano en nuestro tiempo. Porque cuando podamos ver el arco iris sobre las nubes en forma actualizada, estaremos en el pacto de Dios, y Dios estará con ese pacto para con nosotros y nos dará todas las cosas que corresponden a ese pacto divino que Él establecerá con el ser humano en el fin del siglo, en el fin de esta generación. Ahora, pasando a través de la Biblia, podemos ver que un arco iris estaba mostrando el pacto divino de Dios para con el ser humano, y tenemos que comprender que en un pacto hay grandes bendiciones, grandes beneficios para el ser humano, y que el que lo establece no es el hombre, sino Dios con el hombre. Por eso Dios dijo: estableceré mi pacto entre yo y el hombre, y entre yo y los animales, porque era su pacto para con el ser humano. Ahora, pasando a través de la historia del ser humano y viendo a través de la Biblia las grandes visiones y sueños que han tenido los grandes mensajeros de Dios, los grandes profetas de Dios, cuando han mirado y han visto en otra dimensión, en otro mundo, al cual no pueden llegar los seres humanos comunes y corrientes de esta tierra, porque no tienen las dos conciencias juntas, sino que solamente pueden llegar a ver en otro mundo, en otra dimensión, en la dimensión divina, aquellos que son enviados para una edad o una dispensación con el mensaje de Dios para el pueblo, y para Dios establecer su pacto con esa generación o esa dispensación. Ellos, a través de sus visiones, han visto el trono de Dios. Han visto también alrededor del trono de Dios un arco iris. Eso habla del pacto de Dios. El pacto de Dios para con el ser humano. Encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4 y verso 1 en adelante, al discípulo amado Juan, el más joven de todos los apóstoles, estando en la isla de Pasmos,
porque allí fue desterrado por las autoridades de aquel tiempo, porque trataron de matarlo en diferentes formas, y una de las últimas fue echándolo en una caldera de aceite hirviendo, y no lo pudieron matar, y pensaron que él era un brujo, y lo echaron hacia la isla de Patmos, donde echaban a los fugitivos, a los malos de aquel tiempo, los cuales eran condenados a esa condena o a esa sentencia, para vivir en esa isla de Patmos, donde lo que habían era escorpiones, serpientes y toda clase de animales malos. Allí estando Juan el discípulo amado, comenzó a tener estas visiones apocalípticas, las cuales duraron 2 años aproximadamente, en las cuales recibió la visita del ángel del Señor. Fue transportado, estando en la isla de Patmos, al día del Señor. Fue transportado a través de la cortina o barrera del tiempo a el tiempo final, en donde vio y escuchó todas estas cosas apocalípticas que él escribió. Y dice él: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Ya en el capítulo 4 él escucha esta voz y ve esta puerta abierta en el cielo, y dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí vemos nuevamente el arco iris alrededor del trono del que está sentado en el cielo. Ese es Dios, ese es el trono de Dios en el cielo, y alrededor de su trono está el arco iris. Aquí podemos entender la razón por la cual Dios le dijo a Noé: pondré mi arco sobre las nubes. Un arco semejante al que Dios en su trono tenía alrededor, fue colocado sobre las nubes, para que en el tiempo en que las nubes aparecieran sobre el aire, para cubrir esta tierra y venir la lluvia, el hombre no tuviera miedo, pensando que venía otro diluvio para destruir esta humanidad. Ahí tenía la señal del pacto divino. Ahí tenía la señal de la palabra que Dios le dio a Noé, la cual no caería por tierra, sino que permanecería para cumplirse su promesa. Ahora podemos ver que Dios tiene un arco iris a su alrededor. Esto habla de pacto divino. Si alrededor del trono y del que está sentado en el trono no hay un arco iris, no habría sobre la tierra ser humano, porque Dios no tendría pacto con el ser humano para cumplir y para preservar
la vida del ser humano. Ahora, nosotros tenemos que comprender estas cosas porque son simbolismos apocalípticos que corresponden para este tiempo en el cual nosotros vivimos. Estamos nosotros viviendo en el tiempo del fin del siglo, que dijo el Señor que era el tiempo de la cosecha del trigo y de la cizaña, representando con el trigo y la cizaña a los hijos del reino y a los hijos del malo. Porque así como somos realistas y reconocemos que hay hijos de Dios sobre la tierra, también reconocemos las palabras del Señor Jesucristo que dijo que habían hijos del maligno, del diablo sobre la tierra. Eso es una realidad que no podemos negar. Pero lo importante en todo esto es poder ver el arco iris, poder ver la señal del pacto divino para reconocer que somos representados en el trigo del Señor. Ahora hemos llegado al tiempo de la siega o cosecha, en donde es recogido el trigo, o sea, los hijos del reino, para regresar a la eternidad con cuerpos transformados, cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos. Ese es el plan de Dios para con sus hijos. Pero es necesario que sus hijos vean el arco iris sobre las nubes, porque viendo el arco iris sobre las nubes estarán viendo el pacto divino para con sus hijos en este tiempo en que vivimos. Ahora todos queremos ver el arco iris sobre las nubes, porque de otra forma viene un diluvio, no de agua, sino de fuego, anunciado a través de toda la Escritura, que dice: y los cielos siendo encendidos en fuego serán deshechos. Eso será para cierto tiempo conforme al programa divino, pero para este tiempo en que vivimos, la cizaña, dice la Escritura, que será atada en manojos y será echada en el fuego. Por eso dijo también el profeta Malaquías: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Nada podemos hacer en cuanto a eso. Vendrá un día ardiente como un horno. Vendrá un día ardiente, lleno de fuego atómico y de fuego volcánico y de fuego que está preparado para quemar la cizaña. Así como en el tiempo de Noé, nadie se daba cuenta que Dios ya tenía todo preparado para que del cielo descendiera un diluvio de agua, y aún de la tierra también las fuentes de aquí de la tierra se abrieran y fluyese el agua que inundaría esta tierra. Así también es para este diluvio de fuego que viene sobre la cizaña. En la tierra hay fuego en el corazón de la tierra, que saldrá por la boca de los volcanes. Hay fuego también almacenado en esta tierra, empaquetado en los envases llamados bombas atómicas de hidrógeno y de cobalto, y están aquí en la tierra y también están en el aire.
y todo ese fuego está preparado para quemar la cizaña. La humanidad no se da cuenta de que ya el fuego está, de que todo está por acontecer en este tiempo final. Como ejemplo tenemos el tiempo de Lot, en donde Dios dijo que destruiría a aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y las ciudades comalcanas, y descendió del cielo fuego y azufre, y destruyó esas ciudades. Conforme a lo mostrado en la Escritura, ángeles de Dios, lo que hoy en día llaman los científicos y los reporteros platillos voladores, vinieron a esta tierra. Y dice que 3 grandes ángeles o arcángeles llegaron hasta donde estaba Abraham, ese patriarca, y hablaron con él. Abraham los invitó a comer y se postró delante de uno de ellos. Eran 3, pero uno de ellos, dice la Escritura, que era el Señor, que era Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, que apareció a Abraham, su amigo, en forma teofánica, en forma angelical. Estuvo con ellos allí, habló con ellos Abraham, y encontramos que ellos se habían materializado a tal grado que podían comer de lo que Abraham les ofrecía. Comieron con Abraham, y luego de esa manifestación aquí en la tierra, en forma visible, en carne humana, dice que pasaron 2 de ellos a Sodoma y a Gomorra, y visitaron a Lot, y le hablaron a Lot, y le ordenaron salir de Sodoma y de Gomorra, porque iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Muchas personas piensan que Dios solamente es amor, pero no se han dado cuenta que el reverso de la moneda es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Todo depende de qué lado usted esté mirando a Dios, porque la misma justicia divina exige, demanda el juicio divino cuando llega ese tiempo. Y Dios sabe cómo llevar a cabo esas cosas. En el diluvio, Dios dirigió la destrucción de ese mundo antidiluviano. Ángeles, dice la Escritura, que trabajaron en el diluvio. Allá en los Salmos dice que ángeles estaban a cargo de esa labor. Y en la destrucción de Sodoma y Gomorra, ángeles también. Allí el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel estaban presentes con sus ejércitos celestiales para cumplir el juicio divino para aquella generación de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades cercanas. Tenemos que comprender que hay tiempo de amor y misericordia de parte de Dios para el ser humano, pero también en los ciclos divinos llega el momento del juicio divino para el ser humano. No siempre es tiempo de juicio y destrucción, sino que es más el tiempo de amor y misericordia extendido por Dios que el tiempo de juicio
y de destrucción. Pero el ser humano que deja pasar el tiempo de amor y misericordia divina, entonces se tiene que enfrentar al juicio divino, en donde ya no hay oportunidad de misericordia. Quiero que ustedes comprendan estas cosas, porque tenemos en la Escritura un tiempo de juicio divino que vendrá sobre los seres humanos, del cual no podrán escapar. Quiero leérselo para que ustedes sepan a qué tendrá esta generación que enfrentarse en el momento del juicio divino. Pero recuerden, Dios no trae juicio al ser humano sin antes avisarle. Y como dicen la gente, en guerra avisada no muere gente, pero sí mueren los ignorantes que no comprenden la importancia de la noticia divina para los seres humanos, que no toman las precauciones necesarias. Ahora tenemos que tomar las precauciones necesarias, porque lo que está anunciado en cuanto a juicio divino es más serio de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Si con un terremoto la gente se pone a temblar y los valientes se les olvida a ellos que son valientes y parecen tan y tan cobardes que no encuentran dónde esconderse, ¿cómo será la situación de los cobardes? Así es que cuando cae el juicio divino, no hay valiente que no tenga miedo, que no busque dónde refugiarse. Ahora leamos aquí en el libro del Apocalipsis, porque estamos en el tiempo apocalíptico. En el capítulo 6 y verso 12 en adelante dice: miré cuando abrió el sexto sello, y el sexto sello es el sello del juicio divino sobre esta generación, del juicio divino sobre la cizaña, del juicio divino para quitar el reino de los gentiles, para que pueda comenzar el reino de Dios sobre la tierra, reinando por 1000 años para comenzar. Ahora dice: miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El anuncio de un gran terremoto cual nunca antes ha acontecido. Así es que tenemos que estar conscientes de esto que va a venir. Y si podemos escapar de estas cosas que sobrevendrán sobre la tierra, entonces escaparemos. Como dijo el Señor: velad. ¿Velar por qué? Por la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, que se manifestará como el relámpago en el occidente, en la tierra de América. Velad y luego orad, que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Evitar estas cosas que han de venir representa que entonces estaremos en pie delante del Hijo del Hombre, evitando estos juicios divinos que vendrán a esta generación. Por eso el Señor dijo que sería la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé y como los días de Lot, días
en que el juicio divino vino y no conocieron hasta que vino y se los llevó a todos, excepto los que sí conocieron y estuvieron en pie delante de Dios y delante de su mensaje. Estuvieron en pie en el tiempo de Noé, delante del profeta Noé, recibiendo el mensaje de Dios y preparándose para evitar aquellos juicios. Y estuvieron en pie delante del arcángel Gabriel y Miguel, Lot y su familia, y evitaron el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y estuvo en pie delante de Dios en el monte el patriarca y profeta Abraham, al cual Dios le dijo el motivo de su venida en aquellos días. Le dijo que era para traerle el juicio divino a aquella generación de Sodoma y de Gomorra. Siempre cuando se cumple la venida del Señor a esta tierra es con un propósito. Trae bendición para unos en una mano y juicio para otros en la otra mano. ¿Qué mano ha de tomar usted de parte de Dios? ¿La del juicio o la de la misericordia? Estamos en un tiempo muy importante. Estamos en el tiempo en que este sexto sello de un momento a otro se abre. O sea, comienza a cumplirse, a manifestarse. Y su comienzo es con un terremoto grande que estremecerá el planeta Tierra completo y lo sacará de su posición. Si lo vemos desde el punto de vista negativo, lo que vemos es la catástrofe grande que vendrá. Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, podemos ver que la tierra comenzará a enderezarse para prepararse para el glorioso reino milenial, en donde todo será paz, felicidad, armonía, en donde ya los problemas habrán terminado. Todo depende cómo usted vea estas cosas y de qué lado usted esté parado. Ahora seguimos leyendo en el capítulo 6 y verso 12 en adelante del libro del Apocalipsis, y sigue diciendo: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y todos los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora yo le pregunto, ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquellos que estarán en pie delante del Hijo del Hombre. El resto no podrá sostenerse en pie.
ante este juicio divino que caerá sobre la tierra y que por 3 años y medio estará cayendo sobre la tierra el juicio divino para quitar el reino de los gentiles, porque ha llegado a su fin. Tenemos que ser realistas. El Señor Jesucristo, 2000 años atrás, leyó en el libro del profeta Isaías, y al leer esa escritura dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales él había sido ungido. Y luego que concluyó su lectura, leyendo las palabras y para predicar el año de la buena voluntad, el año agradable del Señor, rollando el libro, lo dio al sacerdote y sentándose comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Estaba allí la escritura cumpliéndose frente a ellos. La escritura o la promesa mesiánica era algo increíble, pero era una realidad profética prometida para aquel tiempo. Y cuando llega el tiempo para cumplirse lo que Dios ha prometido, estamos llamados a enfrentar esa realidad profética. No podemos escondernos de esa realidad, sino ser valientes y aceptar esa realidad. Ahora, vean ustedes, el Señor Jesús no continuó leyendo y para predicar el día de venganza del Dios nuestro, porque eso no lo podía anunciar, no lo podía predicar en aquellos días. En su primera venida, el Hijo del Hombre estaría anunciando el año de la buena voluntad del Señor, el cual ha durado aproximadamente 2000 años. Muchas veces cuando escuchamos en la Biblia hablar de un día o de una hora o de media hora o de un año, eso no representa literalmente un año literal o un día literal o una hora o media hora literal, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que tenemos que entender estas cosas para comprender el programa divino y comprender estos números bíblicos que tenemos para nuestro tiempo. Ahora, en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre, con poder y gloria en su reino, viniendo con sus ángeles, en el tiempo final, y trayendo la gran voz de trompeta, para sus ángeles tocar la gran voz de trompeta y llamar y recoger a todos los elegidos. En este tiempo es el tiempo en que le es anunciado al trigo del Señor, a los hijos de Dios, les es anunciado todo lo que Dios tiene para ellos. Dice: para consolar a todos los enlutados, porque los hermanos de los elegidos, los cuales vivieron en el tiempo pasado, partieron, porque su tiempo se les acabó. Se les acabó el tiempo de vivir aquí y durmieron o murieron, como comúnmente decimos nosotros, y están en el paraíso. Y cuando una persona está enlutada es cuando se muere algún familiar querido. Así es que
nuestros hermanos del pasado que han muerto o han dormido, que están en el paraíso, son los que nos tienen de luto, luto por ellos. Pero dice, para consolar a todos los enlutados, consolarlos dándoles a conocer que la resurrección de ellos está cerca, dándoles a conocer que nuestros hermanos están por regresar para llenarnos de alegría y de felicidad. Y si ha producido tristeza saber que nuestros hermanos murieron en el pasado, allá, perseguidos y echados a los leones, a las fieras en aquel tiempo, y quemados en las hogueras, y crucificados en aquel tiempo del pasado y a través de las diferentes edades y generaciones. En este tiempo tenemos la noticia del regreso de ellos para encontrarse con nosotros, cumpliéndose así la gran solemnidad del año del jubileo que Dios le dio al pueblo de Israel a través del profeta Moisés, para que el pueblo hebreo guardara cada 50 años. Ese era el año del jubileo, el año de redención, en donde todo regresaba a su posición original y cada persona regresaba a su familia. Por eso, nuestra familia, no familia terrenal, sino celestial, descendientes de nuestro Padre Celestial, regresarán en este tiempo final a nosotros. En el cumplimiento del año del jubileo, del año de redención actualizado. Esa solemnidad, esa fiesta, será dada, será manifestada en este tiempo final en forma actualizada, y estaremos gozándonos en la gran fiesta del año del jubileo. Y en esa gran fiesta del año del jubileo se recorrerán todas las fiestas que el pueblo hebreo tenía durante los años anteriores. Ellos tenían durante el año 3 grandes fiestas. Ellos durante el año llevaban a cabo diferentes fiestas, solemnidades establecidas por Dios. Y esas grandes solemnidades serán llevadas a cabo en una forma actualizada en este tiempo final, en el programa divino, para producir lo que Dios tuvo en su mente para este tiempo en que vivimos, pero que tenía que Dios darle al pueblo hebreo. Todo ese programa, ese plan que Él tenía para nosotros, tuvo que dárselo en forma simbólica, y el pueblo hebreo ha estado guardando, llevando a cabo el simbolismo de lo que será la gloriosa realidad en el programa divino para con sus elegidos en este tiempo en que vivimos. Estamos en el tiempo en que las leyes y solemnidades y fiestas que Moisés le dio al pueblo hebreo por palabra de Dios serán repetidas, serán dadas al pueblo, serán llevadas a cabo para el pueblo de Dios en el programa divino, para traerle todas las grandes promesas divinas que corresponden a este tiempo final. En nuestro tiempo se recorrerán estas grandes fiestas, pero en forma, como les dije, actualizada. Y todo regresará a su posición, a su condición original. Todo regresará a su condición original. Eso es redención, porque redención es regresar al lugar de origen. Por eso es el año del jubileo o año de redención.
Y en ese año se tocaba la trompeta del jubileo, la trompeta de redención, anunciando que había llegado ese año y anunciando los grandes beneficios para el pueblo. Todas las propiedades del pueblo hebreo, las cuales habían perdido en algunos negocios, regresaban sin pagar ni un solo centavo a la mano del dueño original. Y así será en este tiempo. Toda la herencia de los hijos de Dios regresará a las manos de los hijos de Dios sin ellos pagar ni un solo centavo. Todo regresará a su dueño original. Dios dio esta tierra y las riquezas de esta tierra a su primer hijo. Su primer hijo perdió el privilegio de gobernar en esta tierra, pero el título de propiedad regresó a las manos del Creador. Y por eso en Apocalipsis capítulo 5 o capítulo 4, el que está sentado en el trono, que es Dios, aparece con un libro en su mano, y quiero leerlo. Dice: y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Reyes allá en el cielo. Los patriarcas y los apóstoles. En el capítulo 5 y verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí podemos ver un libro en la mano del que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es Dios, y ese es el trono de Dios, el trono del Padre. Ahora, alrededor del que está sentado en el trono y alrededor del trono está el arco iris. Podemos ver que estando ese libro, el título de propiedad de toda la creación, en la mano del Creador, ese libro, estando allí, no puede el hombre tomarlo para recibir su herencia. Tiene que ser movido ese libro de ese lugar y de la mano del que está sentado en el trono, y tiene que ser traído al ser humano, a la raza humana, para que lo pueda tomar de nuevo y recibir su herencia. Y eso tiene que ocurrir conforme a lo que Dios mostró al pueblo hebreo a través de Moisés. En el año del jubileo tiene que ocurrir en ese ciclo paralelo, el cual fue representado por el año del jubileo. Y estamos viviendo nosotros espiritualmente en ese ciclo. Estamos viviendo nosotros espiritualmente en el año del jubileo, en donde la trompeta del año del jubileo, que es la gran voz de trompeta que dijo el Señor Jesucristo que sería tocada para recoger a los elegidos, tiene que ser oída por todos los elegidos para responder al llamado divino y reunirse para recibir el título de propiedad, la herencia divina, y poder vivir por toda la eternidad y ser reyes y sacerdotes sobre la tierra según el orden de Melquisedec. Eso es lo que está escondido en
ese pacto divino que nosotros veremos y entenderemos en este tiempo final. Pero que para el mundo, para el reino de los gentiles, será un tiempo de juicio, porque todo lo que tuvo el reino de los gentiles bajo su gobierno, bajo su control, tendrá que ser entregado para que Cristo gobierne sobre la tierra. Por eso en Apocalipsis dice: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de Cristo, porque será tomado el reino y será dirigido por el Señor Jesucristo. Estamos en ese tiempo. Tenemos que ser realistas. Para el reino de los gentiles entonces es anunciado el día de venganza del Dios nuestro, pues es el reino de los gentiles el que ha perseguido a todos los elegidos de Dios desde que el reino de los gentiles comenzó con la cabeza de oro hasta este tiempo final, en el cual el reino de los gentiles se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido. El tiempo en el cual la piedra no cortada de manos, la piedra angular, la piedra de tropiezo en su venida, conforme a la promesa de la venida del Hijo del Hombre, aparecerá para herir el reino de los gentiles en los pies, o sea, en la etapa final, en donde se encuentra al anunciarle el día de venganza de nuestro Dios, en donde Dios vengará la sangre de los profetas, la sangre de los mártires de Jesús, la sangre de todos los santos de Dios, la sangre de Juan el Bautista, la sangre del Señor Jesucristo y la sangre de todos los hijos de Dios que han muerto bajo el reino de los gentiles. ¿Quién mató a Juan el Bautista? El reino de los gentiles, dirigido allá en Israel por Herodes. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? El reino de los gentiles, dirigido en aquellos días allá en Israel por un rey. Ese el tiempo en que el reino de los gentiles, el imperio romano, estaba en la etapa de las piernas de hierro. Por eso esa piedra en su primera venida no pudo herir a esa imagen anunciándole el día de venganza del Dios nuestro, porque la profecía de Daniel decía que era en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre, en la segunda venida del Señor, la venida de la piedra angular, de la piedra no cortada de manos. Ahora tenemos que estar conscientes de esta realidad, porque el juicio sobre el reino de los gentiles ha de venir así como está mostrado en este sexto sello que leímos. Pero él dijo: orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán, el juicio sobre el reino de los gentiles, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá con poder y gloria en su reino con sus ángeles, vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y si vienen las nubes, veamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, la venida del Señor, la venida del ángel fuerte, y veremos algo grande y maravilloso que no podemos dejar de ver en este tiempo. Dice capítulo 10 de Apocalipsis: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Aquí vemos
nuevamente el arco iris y lo vemos sobre la cabeza de este ángel fuerte que viene envuelto en una nube, porque está dicho que vendría en las nubes. Ahora recuerden, estos son los simbolismos de lo que acontecerá en este tiempo final, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el occidente. Vendrá con el arco iris sobre su cabeza. Vendrá entonces con el pacto divino, con el pacto de Dios para todos los elegidos que estarán sobre la tierra. Y los que vean ese arco iris podrán tener la seguridad de que estarán en el pacto de Dios, ese pacto que Dios hace con sus elegidos en este tiempo final, y tendrán la seguridad que evitarán las cosas o juicios que vendrán sobre el reino de los gentiles. Ahora es la venida del Hijo del Hombre, mostrado simbólicamente en el libro de Apocalipsis en el capítulo 10, y en estos símbolos muestra que viene como un ángel fuerte, envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Y dice, y en su mano, y su rostro era como el sol. El profeta Malaquías dice, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, mostrando la venida del Señor para los días finales, viniendo con sus ángeles que son sus alas en su venida, que son el ministerio de los dos olivos. Y sigue diciendo, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, el mismo librito que estaba allá en el trono, en la mano del que estaba sentado en el trono de el Padre. Y fue tomado en el capítulo 5 del Apocalipsis, fue tomado por el Cordero, y lo vamos a leer para que lo podamos ver. Dice, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y sigue diciendo, dice más adelante, y cuando hubo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así es que ya en el trono, ese libro, cuando es tomado por el Cordero, ya en el trono no está el libro. Y sigue diciendo, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Recuerden que estos son los simbolismos apocalípticos de las cosas que acontecerán. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que está prometido para los elegidos. Ahora, aquí vimos que el libro fue tomado por el Cordero de la mano del que estaba sentado en el trono. Y en Apocalipsis 10 vimos al Señor, al Cordero, descendiendo a la tierra como ángel fuerte, con el librito en su mano abierto, porque lo abrió en el cielo. Y dice que tenía alrededor de su cabeza un arco iris. El libro fue tomado de la mano del que estaba sentado en el trono, y el arco iris que estaba alrededor del que estaba sentado en el trono vino al que tomó el libro, lo abrió en el cielo y descendió a la tierra en su segunda venida. Así es que viene a la tierra el libro que por miles de años estuvo en el cielo, y el arco iris que en el cielo, en el trono de Dios estuvo, desciende a la tierra para que todos aquellos que puedan ver ese arco sobre las nubes y alrededor del que desciende en su venida a la tierra, entren a ese pacto divino, porque él ha dicho que hará un nuevo pacto con sus elegidos, un pacto nuevo, el cual está establecido en ese librito abierto con el cual él desciende a la tierra, y el cual es dado a conocer a todos los elegidos en el tiempo final, los cuales reciben la revelación, el mensaje, el contenido de ese librito que estuvo en el cielo por miles de años, desde que Adán lo perdió. Y es el libro de la redención, es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, que regresa a la tierra para todos los elegidos de Dios. Y él tendrá ese librito, y tendrá también el arco iris, y se verá el arco iris alrededor de la venida del Señor y sobre las nubes. Muchas personas se ponen a mirar hacia arriba pensando que esas nubes son nubes literales, y no saben que nubes en la Escritura representa ministerios, representa personas. Por eso dice la Escritura que hay nubes sin agua y hay estrellas erráticas también. Todas esas cosas son simbolismos bíblicos que representan personas, seres humanos. Y tenemos que comprender que esas nubes son las nubes de gloria, son las nubes de los dos testigos apocalípticos del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Nubes de testigos, los dos testigos son las nubes en las cuales Él viene. Por eso dice en un lugar, viene en las nubes o con las nubes, y en otro lugar dice, viene con sus ángeles. ¿Y en qué quedamos? ¿O con los ángeles o con las nubes? Los ángeles y las nubes son las dos olivas, los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías, para con gran voz de trompeta llamar y recoger a todos los elegidos, y todos los elegidos verán el arco iris, el arco del pacto manifestado y dando sus bellos colores para embellecer el panorama divino en este tiempo final. A través de las edades de la iglesia gentil se vio
la mitad de un color del arco iris en cada edad. Y cuando concluyeron las 7 etapas o 7 edades de la iglesia gentil, se vieron los 7 colores del arco iris, pero no el arco iris en forma completa, sino la mitad del arco iris con sus 7 colores, mostrando que en el mensaje que trajo cada mensajero para cada edad de la iglesia gentil, ni la mitad fue dicho por los mensajeros de las edades del pasado. Pero cuando la gente que vivió en cada edad o en la edad en que apareció un mensajero de Dios, cuando vieron el mensaje que él trajo para su edad, estaban viendo el color del arco iris que Dios estaba manifestando para aquel tiempo directamente desde su trono. Y cuando en el tiempo final los elegidos escuchen los 7 truenos apocalípticos, la revelación apocalíptica de Jesucristo, que será enviada a través de su ángel mensajero para todas las iglesias, para todos los seres humanos, estarán viendo el arco iris, el arco del pacto, en sus 7 colores, y el arco iris completo, mostrando que será un pacto sin paradas, un pacto eterno. Será un pacto para entrar en la eternidad sin detenernos, para envejecernos, para sufrir, para morir o para alguna otra cosa, de las cuales hoy en día tenemos muchas. Estaremos viendo en este tiempo la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y estaremos viendo el arco iris alrededor de su cabeza. Cuando estemos viendo el mensaje final, la gran voz de trompeta que estará haciendo resplandecer el arco del pacto divino para todos los seres humanos que viven en esta tierra. Estamos en ese tiempo, en el tiempo en que el arco iris, el arco del pacto, lo veremos, y al verlo estaremos tranquilos, estaremos seguros de que evitaremos los juicios que vendrán y permaneceremos en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, que vendrá con el librito abierto, el libro de la redención, y con el arco iris alrededor de su cabeza. Ese es el pacto divino para la raza humana en este tiempo final. Y es necesario que nosotros lo veamos en la venida del ángel fuerte, en la venida del Hijo del Hombre, resplandeciendo como el relámpago y dando sus colores como el arco iris a través de su mensaje. Su mensaje tendrá los 7 colores del arco iris. Cada color del arco iris estará representando parte del mensaje, y los 7 colores juntos estarán mostrando el mensaje y el pacto divino para la raza humana en este tiempo final y para toda la eternidad. Ese es el pacto de Dios para el ser humano en el tiempo final. El pacto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches, y en este día final
Todos con nuestros ojos espirituales abiertos, miremos para ver el arco iris, el pacto divino. Que pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes a el misionero Miguel Bermúdez Marín.